Hola a todos y todas. Me presento, mi nombre es Lorena Iglesias, soy de profesión nutricionista, magíster en salud pública, y hoy día vamos a ver esta clase, la clase número 1 del curso, que se llama Introducción a la Educación Popular, Principios y Metodologías. ¿Qué vamos a ver aquí específicamente? Vamos a ver de dónde viene este concepto de la educación popular, qué es, ¿cierto? Cuáles son los principios, como también lo veíamos en el título de la clase, y cómo plantea o qué plantea como metodología esta educación popular. Entonces, para poder ponerle contexto a este título, a esta educación popular, vamos a hablar un poco de Paulo Freire. ¿Quién es Paulo Freire? Es un filósofo y educador brasileño que vivió entre el 1921 y el 1997. Él también vivió en Chile durante el exilio de Brasil, y por eso también nosotros tenemos una importante influencia de esta educación popular, ¿ya? Freire consideraba que la educación era una fuerza capaz de empoderar y liberar a las personas. Y esto lo pensaba precisamente porque él dedicó gran parte de su vida, él junto a su esposa, a la alfabetización de los pueblos, ¿ya? Esta alfabetización de los pueblos, para él, era considerada empoderar a las personas con la habilidad de poder leer, ¿cierto? Y así poder saber cuáles eran sus derechos, sus deberes, etc. Y además animaba a sus estudiantes a desarrollar una mirada crítica respecto a la educación, sobre todo destacando la conexión entre los problemas individuales y su contexto social, ¿ya? Esto es sumamente importante porque finalmente sacamos la educación solo del aula, sino que la llevamos también a donde la desarrollamos y entender por qué estamos en ese lugar y por qué estudiamos lo que estudiamos. Ese cuestionamiento más bien filosófico de Pablo Freire dio también inicio a esta educación popular y a este pensar en qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que estamos enseñando y tratar de hacer un contexto un poco más igual, ¿ya? Por eso lo destaco, aunque también tenemos otros autores, otros educadores, otros filósofos de la línea, que luego tomaron este saber popular, esta educación popular de Paulo Freire como inicio, y también continuaron desarrollando este concepto. Educación popular entonces es un estilo de educación, o más bien una metodología educativa, ¿ya? Que va a abarcar diferentes aspectos. La forma de aprender y enseñar como como herramienta requiere participación. O sea, si no existe la participación de las personas que están, tanto de las personas que están aprendiendo como de la persona que está o las personas que están enseñando, esta educación no es posible, ¿ya? Se necesita interacción. Se llama popular porque se basa principalmente en el pueblo y en los saberes populares. O sea, todas las personas tenemos conocimiento, y ese conocimiento lo debemos compartir para poder hacer un saber colectivo, un saber popular, ¿ya? Y nosotros, bueno, digo nosotros, haciéndome parte de los docentes, ¿cierto? O los profesores, vamos a ser facilitadores, ¿ya? Los profesores y los docentes son facilitadores de este proceso de aprendizaje, de la construcción de los saberes colectivos, pero no es la persona que tiene el saber absoluto. Y eso es sumamente importante porque vemos como también en salud se ve al profesional como el que tiene el saber absoluto y va a venir a imponer ese saber sobre las personas. Eso es lo que no tenemos que hacer porque tenemos que validar lo que la otra persona cree, lo que la otra persona sabe, y de esa forma poder construir este saber colectivo o popular con la comunidad, con el pueblo, con las personas, con los estudiantes o ya sea el grupo que se esté trabajando. Lo fundamental de la educación popular, además de lo didáctico y lo pedagógico, lo epistemológico y lo político también es lo ético,
y la búsqueda de la coherencia entre los componentes mencionados anteriormente. ¿Ya? Acá, cuando hablamos de lo didáctico y de lo pedagógico de la educación popular, estamos pensando en un cambio en las metodologías de aprendizaje. Y esto es fundamental porque tenemos que la metodología de aprendizaje clásica es este profesor en un aula de clases con todos los estudiantes sentados, ¿cierto? Escuchando lo que él está diciendo, anotando, memorizando información que finalmente se va a construir en su aprendizaje, en cómo esta persona va a aprender. Generalmente es a través de la memoria. Y además en silencio. Las clases eran bastante silenciosas y las personas estaban ahí solamente para escuchar a este orador, a este profesor, ¿cierto? Que tenía este saber absoluto. Entonces, cuando se habla de este saber didáctico, de este aprendizaje didáctico y pedagógico, se está pensando en que el educador sea un facilitador del aprendizaje y que exista un cambio en la metodología de aprendizaje, saliendo primero como de la sala o teniendo una relación más igualitaria. Por ejemplo, haciendo un círculo, sacando la mesa que hace esta como diferencia entre el profesor y hace la distancia entre el profesor y el estudiante, ¿ya? Cuando hablamos de lo epistemológico, estamos hablando, y de lo político, estamos hablando de la construcción de los contenidos. O sea, ¿cómo se van a construir los contenidos? ¿Cómo voy a saber qué es lo que tengo que aprender? ¿Ya? Y ahí también tenemos una segunda acotación de qué es lo que necesito saber, qué es lo que necesito aprender. Y eso debería salir de la comunidad y no de este educador o de este profesor, sino que debería construirse qué vamos a aprender a partir de la conversación con los distintos involucrados, y así poder levantar esta epistemología o esto que queremos estudiar o esto que queremos aprender, ¿ya? Además, cuando hablamos de lo político es sumamente importante porque se toma esta educación como una educación que transforma la realidad. Como yo les contaba con Pablo Freire, cómo es posible que una persona al adquirir conocimiento, al tener una alfabetización, al poder leer, al poder acceder a este conocimiento, entonces puede liberarse y puede tomar decisiones informadas y puede exigir derechos y puede también cumplir sus deberes, ¿ya? Y también dentro de los otros conceptos que vemos, también vemos lo ético, ¿cierto? Y lo ético es pensar que somos humanos, que existe humanidad dentro de estas personas que están aprendiendo y la persona que está enseñando. Y esa humanidad va a permitir que el proceso de educación sea mucho mejor. No somos cosas, no somos bienes. La educación no es un bien comercial, sino es un derecho, ¿cierto?, que vamos a tener y que nos va a permitir tomar decisiones y saber que somos humanos compartiendo, también no hay que olvidar, ¿ya? Entonces, los principios de esta educación popular va a ser que el aprendizaje y la conceptualización se basa en la experiencia práctica de las propias personas y grupos participantes de los procesos de formación. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que nosotros mismos haciendo la experiencia que tenemos nos va a permitir comprender mejor lo que estamos aprendiendo y de esa forma que no sea memorizar, como yo les decía antes, sino que más bien sea como mi experiencia. Cuando quizás el profesor está comentando o este facilitador está comentando la experiencia de un otro, yo comparto la mía y de esa forma aprendo qué cosas tienen en común, y qué cosa puedo agregar que no sabía que ahora sé, que eso va a hacer también que la participación de los grupos de aprendizaje, la participación de los grupos haga que el aprendizaje sea mucho más provechoso y haga mucho más sentido, ¿ya? ¿Qué otra cosa dicen los principios de la educación popular? Que hay que aprender a aprender, ¿ya?
que no todos aprendemos de la misma forma y que es necesario tener metodologías que sean más didácticas porque no todos memorizamos información. Tenemos otras formas de llegar a esa información. A algunos les da algún recuerdo, algunos prefieren leer, otros prefieren escuchar, otros prefieren ver, otros prefieren, etcétera. Y esa forma de aprender distinta también nos va a llevar a este compartir que finalmente va a mejorar el aprendizaje, ¿ya? Otro de los principios habla del autoaprendizaje, que va a ser este proceso educativo de reflexión constante. Yo debo reflexionar lo que voy aprendiendo y debo ligarlo con mi contexto. Debo entender, por ejemplo, que existen diferentes realidades y que eso me va a llevar a un proceso educativo mucho más enriquecedor y que genera un contexto en el que estoy aprendiendo y que es relevante. Como metodología, entonces, y eso ya lo venía como anticipando con los otros conceptos que les fui dando en la clase, es que la metodología necesariamente es participativa. Y esto quiere decir más que el salir de la aula propiamente tal, pero que sí se ve mucho en la educación. Quizás ustedes cuando estudiaron, el profesor los llevó a un museo o los llevó a ver una obra de teatro, etcétera, y de esa forma quizás les quedó mucho más la información que cuando lo escucharon simplemente en la sala de clase. Y esto hace que las personas podamos aprender de diversas formas, como yo les decía, y que se usen estas metodologías participativas donde uno no solo haga, sino que comparta las experiencias para poder aprender, para poder más que nada conectarse con otro conocimiento y así enriquecer el mismo, ¿ya? Hay que validar el conocimiento del otro y esto es bastante difícil, sobre todo en salud, porque muchas veces se cree que uno tiene la última palabra y que uno conoce mucho más o que está más actualizado. Pero siempre es importante escuchar lo que el otro quiere decir y el conocimiento que tiene, porque a veces y en general las personas saben mucho y los profesionales de la salud en general no lo validan y eso hace que la relación en el proceso educativo no se genere y ese es un gran problema. Entonces, todas las personas tenemos conocimiento, todas las personas tenemos opiniones y debemos escucharnos, deben ser compartidos estos conocimientos y estas opiniones para poder enriquecer el conocimiento y de esta forma levantar este saber comunitario o este saber común, este saber popular que nos va a llevar a un mejor entendimiento. ¿Y por qué esta es la clase inicial de este curso? Y principalmente es la clase inicial porque vamos a ver que la educación comunitaria versus la educación formal. Nosotros vamos a ver aquí diferentes estrategias participativas de educación y cómo es el levantamiento de la información a través de la comunidad. Y lo que queremos es que si la educación formal quizás se hace como la estamos haciendo ahora, a través de una videoclase, ¿cierto? A través de la transmisión de información, idealmente la educación comunitaria no debe ser así, ¿ya? Porque la gente no se fue a inscribir a un curso para aprender algo, sino que más bien nosotros lo que vamos a hacer es levantar información con ellos, levantar esta información de los territorios para saber las necesidades que la gente tiene, que la población tiene, y de esa forma facilitar el aprendizaje de la comunidad, ¿ya? A través de esta educación comunitaria, de esta educación popular, donde vamos a utilizar diferentes metodologías que sean participativas y que nos permitan tanto escuchar a la población, no crear unas necesidades que no existen, sino más bien atender las que ellos tienen y de esa forma crear este conocimiento. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, nosotros vamos a estar atentas al foro para poder leerlos. Que estén muy bien.